Esto que les voy a relatar me pasó cuando tenía 15 años y es algo que me marcó de por vida. Mi padre falleció desde que yo era muy pequeño. Debido a eso, mi madre tuvo que hacerse cargo de mí y mis hermanos. Habían muchas carencias en mi hogar, por eso mi tío, hermano de mi madre, nos ayudaba con despensas y algunos apoyos económicos. Gracias a eso pude terminar la primaria y empezar la secundaria, pero a la mitad de la secundaria decidí salirme para apoyar económicamente a los gastos de mi hogar. Así mi madre y mis hermanos tendrían una mejor vida. Desde hacía un par de años atrás había estado ayudando a mi tío en los labores del campo, ya que él, al ser el hijo mayor y el único hombre, había heredado todas las tierras de mi abuelo. Decidí trabajar para mi tío de tiempo completo. Al ser mi tío el dueño de las tierras, él me trataba mejor que a sus otros trabajadores. Era más indulgente conmigo y me daba tareas menos pesadas por el mismo salario. Esto inició un poco de tensión entre los trabajadores y yo. Llegaba a escuchar sus comentarios, donde decían que yo era el consentido solo por ser el sobrino del jefe. Eso me puso varias veces en problemas por responder a esos insultos, aunque no llegaba a peleas. Yo sentía cómo aumentaba la tensión. Muchas ocasiones trataba de ayudar a los demás en sus labores para ganarme su confianza y que vieran que podía esforzarme tanto como ellos. Quería llevarla en paz. En una ocasión, mientras comíamos, los trabajadores empezaron a contar sobre una cueva que se sitúa en un cerro cercano. Yo a mis cortos 15 años ya había escuchado historias sobre ese lugar. Se cuenta que en la época de la Revolución, los saqueadores metían todos los tesoros robados a lo más profundo de dicha cueva, para ocultarlo del ejército y alguna otra persona que quisiera llevárselos. Pero al estar constantemente en batallas, muchos de ellos no regresaban por sus tesoros y se perdían con el tiempo. Se dice que poco a poco ese lugar fue quedando maldito debido a toda la ambición y maldad de esos hombres. Eso había despertado, había llamado a un ser oscuro, algo que no debía estar caminando en la tierra. Un ser infernal que buscaba atormentar el alma de todas esas personas, haciéndolas pagar por todo lo que hicieron en la tierra, teniéndolos de esclavos en ese lugar por toda la eternidad y también arrastrando hacia él a cualquier valiente que entrara a esas cuevas por culpa de su ambición o curiosidad. Los trabajadores con los que estaba comiendo empezaron a contar esto, pero con una parte extra que me llamó mucho la atención. Ellos decían que una persona de un pueblo no muy lejos de ahí logró entrar atándose una soga a la cintura y la otra punta a un árbol que había cerca. Los trabajadores contaron que ese hombre había podido llegar al tesoro y dijo que era inmenso, casi interminable, tanto oro que cuando alumbraba con su candil a ese tesoro, toda la cueva se iluminaba, ya que la luz se reflejaba en el oro. Cuentan que pudo sacar muchas cosas. Entre todo el tesoro que sacó, había monedas de oro y plata, vajillas muy finas, joyas incrustadas en anillos de oro y muchas cosas más. El sujeto sacó un costal que llevaba con él y comenzó a meter todo lo que pudo. Cuando el costal estaba completamente lleno y no cabía ni una moneda más, lo cargó en su hombro y se dispuso a salir de la cueva siguiendo la cuerda que estaba atada a su cintura. Después de caminar unos minutos, pudo salir sin ningún problema de ese lugar. Los trabajadores terminaron la historia diciendo que esa persona se había ido de ese pueblo con su familia para disfrutar del tesoro que había encontrado. Los trabajadores empezaron a preguntarse entre ellos si también se atreverían a entrar a esa cueva para sacar los tesoros que había ahí. Unos decían que sí y otros solo se quedaban callados. Cuando me preguntaron si yo sería tan valiente como para entrar por esos tesoros, respondí que no. Les dije que yo valoraba más mi vida que todo el oro del mundo, aunque por dentro me había cautivado esa historia, y debo admitir que me puse en el lugar de ese valiente. Con toda esa riqueza, podría comprar hectáreas de tierra, contratar personas para que las cultiven, podría construir almacenes para las cosechas, y también construir una hacienda, y llevar a mi familia ahí para darles una mejor vida. Toda la tarde estuve pensando en eso, no podía sacarlo de mi mente. El día pasó sin novedad, y cuando empezó a oscurecer, todos nos fuimos a nuestros hogares. Todo el camino de regreso a mi casa, estuve pensando en la historia que me habían contado, si sería posible conseguir esas riquezas, todo lo que podía hacer con eso. Tal vez la historia de ese demonio era solo un rumor, creado por los mismos revolucionarios para que nadie se atreviera a robar su tesoro. Puede ser que hubiera más oro de lo que contaban. ¿Por qué sacar solo un costal, cuando podría sacar todos los costales repletos de oro que quisiera? Esos pensamientos los traje en mi cabeza todo el camino de regreso a mi hogar. Llegando a casa, mi madre estaba despierta esperándome para cenar. Yo entré sin decir nada. Mi mente no estaba en la mesa. Mi mente estaba en esa cueva.
Mientras cenábamos, mi madre me preguntaba cómo me había ido. ¿Qué tal estuvo tu día, hijo? Yo solo respondí mecánicamente, no estaba ahí. Cuando terminamos de cenar, mi madre se levantó, me dio un beso en mi frente y me dijo, hijo, no te duermas tan tarde, vienes muy cansado, deberías descansar ya. Después de decir eso, ella salió de la cocina para ir a dormir. Yo me quedé en la mesa, no estaba cansado, mi cerebro estaba ideando planes. Estaba muy activo, pensando cómo entrar y salir de esa cueva. Pasaron como 40 minutos y decidí ir a dormir. Finalmente caí rendido por todo el cansancio del día. Un interesante día. Cuando abrí los ojos, los rayos del sol estaban tocando mi ventana. Ya era de mañana y lo primero que se me vino a la mente fue la cueva. No podía dejar de pensar en eso. Me levanté, fui a desayunar y me bañé. Todo el tiempo que estuve en mi casa, no dejaba de pensar eso. Después de bañarme y arreglarme, me dispuse a ir al trabajo. Tenía que regresar a la realidad, ya que nunca me atrevería a entrar a ese sitio, o al menos eso es lo que pensaba. Ese día todo iba normal, de no ser por algo que mi tío me dijo en la tarde. Me llamó y me dijo, ¿qué te parece ser mi socio? Yo me quedé impactado, nunca pensé que me diría eso. Le dije, ¿de qué estás hablando? Él me contó que unos campesinos de un poblado cercano querían vender sus tierras, porque se querían retirar con sus familias en un lugar más agradable. Yo conocía a esas personas, y sí, eran muchas tierras las que tenían. Mi tío me dijo que no había problema por el dinero, él compraría las tierras y yo las trabajaría, y con parte de mi salario y trabajo iría pagándole a él para que esas hectáreas fueran mías, pero sí se llevarían varios años para que yo pudiera comprárselas a mi tío. Yo estaba emocionado, aunque fueran los años que fueran, iba a poder lograr mi sueño. Le dije a mi tío que sí, y nos abrazamos, pero hubo un comentario que me hizo pensar. Me dijo, lástima que no tienes todo ese dinero ahorita, y nos echamos a reír los dos. Yo sé que era un chiste, pero eso me hizo pensar en algo que no debía, algo que era una locura, la cueva. El día transcurrió sin ningún inconveniente. Cuando llegó el final del día de trabajo, estaba guardando la herramienta en una bodega que tenía mi tío. Ya estaba listo para irme. Entonces mi tío se acercó a mí y me dijo, hasta mañana, socio. Nos sonreímos y me fui para mi casa. Yo no podía contener mi emoción. Todo se estaba uniendo para lograr mi meta, mi objetivo, mi sueño. Solo había algo. Sí me preocupaba y me desesperaba. Era mucho tiempo, aunque no le había dado importancia. 7 años eran muchos. No quería que mi sueño tomara tanto tiempo. Debía haber una manera más rápida. Mi mente volvió a pensar. La cueva. Era una locura. Esa no era una buena idea. Era peligroso. No sabía qué encontraría ahí, la fortuna o la muerte. Eso iba pensando, cuando un golpe de valentía surgió dentro de mí. Lo voy a hacer. Me regresé a la bodega de herramientas y saqué una cuerda. Era la más larga que teníamos. También tomé un machete, por si algún animal me quería atacar, ya que para eso pasaban de las 10 de la noche, y algunos animales del bosque salían a cazar. Saqué un palo y unos trapos para encenderlos, y así alumbrarme en la cueva. Y me llevé 2 costales grandes donde metíamos maíz. De regreso, ya con rumbo a la cueva, mi entusiasmo se iba reduciendo conforme me acercaba al lugar. Mi valentía, que sentía en ese momento, se rendía al temor de la noche. Cada ruido me exaltaba y me ponía en alerta. Sabía que era una mala idea, pero tenía que hacerlo si quería conseguir todo lo que quería. Pensaba en mi madre y que por fin le daría la vida que se merecía. Cuando por fin llegué a la entrada de la cueva, observé hacia adentro. Estaba totalmente oscuro, llenándome aún más de temor, una inquietud, algo que se apoderaba de mi tranquilidad y me hacía querer salir huyendo de ese lugar. Pero ya estaba ahí, a un paso de mi destino. Encendí mi antorcha y comencé a amarrarme la cuerda a la cintura. El otro extremo lo até a un árbol que estaba cerca de ahí. Todo estaba listo. Saqué mi machete con la mano derecha y con la izquierda sostenía la antorcha, y con el corazón en la garganta entré a la cueva. Al avanzar por ese corredor que parecía no tener fin, mi sentido del olfato fue golpeado. Ese lugar olía a humedad y a excremento de animales. Me empezaron a dar náuseas por todo ese hedor. Esa cueva era muy oscura, más oscura de lo que imaginaba. Con mi antorcha apenas podía alumbrar. En mi mente llevaba más o menos la cuenta de los metros que llevaba recorridos. Calculaba haber recorrido unos 30 metros. Nunca pensé que la cueva fuera tan grande, y lo peor es que aún no llegaba a mi objetivo. Comencé a pensar y a planear cómo es que sacaría todo ese tesoro.
Mi mente daba vueltas y vueltas, sumergida en la ambición, y por estar pensando en todo eso, dejé de contar cuántos metros llevaba recorridos. Lo que lo hacía aún peor es que poco a poco la oscuridad se apoderaba aún más de ese lugar. Había algo extraño, algo que elevaba aún más mi desesperación en ese sitio. Apenas me había percatado de esto. Yo llevaba caminando casi 1 hora en esa cueva y la cuerda no se terminaba, no había tensión en la cuerda. Esto me pareció muy extraño. ¿Cómo puede ser que aún no se tensara la cuerda? Eso era imposible. Ya no aguantaba mi desesperación, creía que la cuerda se había desatado del árbol. Un reflejo de correr de regreso se alojó en cada músculo de mi cuerpo, y cuando iba a comenzar mi camino de vuelta, vi algo en el suelo, algo impresionante. Frente a mí había un par de monedas. Las levanté del suelo, eran de oro. El brillo que salía de ellas cuando entraban en contacto con la luz de mi antorcha era magnético, era hipnótico. Tenía que seguir sin importar nada. Continué caminando por unos 15 minutos, cuando la luz de mi antorcha reflejó algo en el fondo del túnel. Era un brillo, algo brillaba ahí. Comencé a correr hacia el destello. Mi emoción era tan grande que elevaba mi temperatura. Cuando llegué, casi me desmayó de la impresión. Era tanto oro, tantas riquezas, mis ojos casi desorbitados, mi boca abierta en su totalidad. No podía creerlo, era como un sueño. Comencé a explorar el lugar. Por donde volteaba, habían monedas, joyas, ornamentaria de oro. Era increíble. Saqué uno de mis costales. En ese momento, mi antorcha alumbró a la pared. Había algo tallado, unas palabras en la roca. Decían lo siguiente: para sacar el tesoro de esta cueva, es necesario sacar todo, no dejar nada. Yo no le presté importancia, lo único que pensaba era llevarme todo lo que pudiera. Así que empecé a meter a puños llenos lo que podía en mi costal. Cuando llené el primero, saqué el segundo. Llevaba la mitad del costal, cuando algo me detuvo. Una visión de terror. Bajo varias cosas de oro estaba un brazo humano. Estaba arrancado de tajo y mordido en varias partes, con los pedazos de carne colgando de él. Eso me erizó por completo. Mi corazón palpitaba a más no poder. Quería salir corriendo, pero no iba a dejar mis costales llenos de oro. Como pude, cargué los 2 costales y me dispuse a salir. Comencé a seguir la cuerda para dejar ese lugar. Con una mano cargaba los costales y con la otra la antorcha. Caminaba despacio siguiendo la cuerda. Llevaba cerca de 1 hora y media caminando. No podía ser, ya tenía que estar cerca de la salida, pero no se veía nada por ningún lado. Comencé a llorar, no podía creerlo. Mi desesperación me estaba volviendo loco, cuando sentí algo que hizo detener mi corazón. Uno de los costales que llevaba cargando comenzó a moverse, comenzó a sacudirse. Yo quedé tieso, no sabía qué hacer. Quedé tan impactado que no podía soltar el costal, solo me quedé quieto. Sentía como lo que estaba en el costal tocaba mi espalda. Solté la antorcha cuando sentí que del otro costal unas garras arañaban mi espalda. Caminé unos pasos al frente y volteé a ver qué estaba en los costales. No podía creerlo, los 2 costales se movían, cuando del primer costal salió una mano y luego una persona. Estaba llorando, implorando piedad. Me pedía que lo ayudara, mientras se acercaba a mí arrastrando su cuerpo. Cuando salió completamente del costal, solo estaba la mitad. Estaba mutilado, los pedazos de piel desgarrados, como si unas garras o dientes lo hubieran destrozado. La oscuridad reinaba, solo una pequeña flama que salía de la antorcha en el piso. Pensé que eso era lo peor, cuando el segundo costal comenzó a moverse frenéticamente. De él salía una especie de mano, una especie de garra. Eran grises y largas. Del costal empezó a salir un ser. No podía creer que todo el tiempo llevaba cargando eso en mi espalda. Ese ser salió por completo y la otra persona, o torso de esa persona, trataba de escapar de él. Ese ser lo tomó de un solo movimiento y lo empezó a morder. Le arrancaba pedazos de carne con esos dientes amarillos y largos. Eran como sierras gigantes. Sus ojos eran completamente negros, no tenían brillo. Era muy delgado y alto, unas extremidades enormes, anormales para ese cuerpo. La persona que estaba siendo castigada suplicaba, me imploraba que la ayudara. Yo no me podía mover. Esa cosa volteó a verme, me sonrió con esa cavidad tan espantosa y pronunció unas palabras. Te dije que sacaras todo o no te llevaras nada. Mi corazón casi se sale de mi cuerpo cuando se apagó la antorcha y escuché sus pisadas, sus garras, acercándose hacia mí. Yo reaccioné y corrí sin rumbo, no veía nada.
Solo corrí. Esa criatura venía cerca de mí. Podía sentir sus manos, sus garras, acariciando, tocando mi espalda. Yo lloraba y gritaba por ayuda. Escuchaba los ruidos que hacía. Eran una especie de risa cruzado con un gruñido de animal. Ya no podía más, cuando a lo lejos vi una luz, la luz de la luna. Estaba cerca de salir. Sí podía llegar ahí. Cuando estaba a punto de llegar a la salida, esa cosa me saltó en la espalda, me tiró y me empezó a jalar de los pies. Sentía cómo tomaba mis piernas, al mismo tiempo que me olía y me mordía. Me estaba arrastrando adentro de la cueva. Cuando vi una antorcha, era mi tío. Sentí como el alma volvía a mi cuerpo. Le grité por ayuda, de una manera tan fuerte y desesperada que sentía que mi garganta iba a reventar. Mi tío entró a la cueva y me vio. Con su antorcha alumbró al interior, pero no había nada. Yo implorando y suplicando le dije que nos fuéramos de ahí. Mi tío dijo que me calmara. Él no entendía qué estaba pasando. Ahí no había nada. De repente empezamos a escuchar ese maldito ruido, esa risa, ese gruñido. No puede ser, vámonos de aquí, le dije a mi tío. Él, con la cara paralizada, solo asentó con la cabeza. Nos paramos y salimos de ese lugar. Dejamos la cuerda y todo lo que había llevado. Solo corrimos sin parar hasta llegar al pueblo. Mientras corríamos, se podía escuchar ese ruido. Provenía de la cueva, como si estuviera enojado por no poder conseguir lo que quería. Cuando por fin llegamos al pueblo, yo estaba deshecho en lágrimas. No podía articular una oración correctamente. Mi tío solo me veía. Llegamos a su casa y me dio un vaso de tequila. Me dijo que me lo tomara de golpe. Lo hice, y solo así pude hablar. Ya estando más tranquilos, me preguntó por qué había entrado ahí. Le dije de la historia que contaron, por qué me atrevía a entrar, y lo que en realidad había ahí. Él solo me escuchaba, y no decía nada. Después de unos minutos, cuando terminé de contarle, me dijo que ese no era el final de la historia. Me empezó a platicar que todo era cierto, excepto por una parte. La persona que entró a la cueva no salió nunca. La noche que ese valiente decidió internarse en la cueva fue la última noche que lo vieron. Él dejó una carta a su esposa. En esa carta le decía que se internaría en la cueva para sacar el oro. Lamentablemente o afortunadamente, la esposa lo vio hasta la mañana siguiente. Cuando terminó de leer la carta, vio que no había regresado y llamó a varias personas del pueblo para que le ayudaran a buscar a su esposo. El rumor se extendió hasta este pueblo y yo me uní a la búsqueda. Cuando llegamos al lugar, vimos una cuerda atada en el árbol, solo que esta estaba completamente enrollada en el árbol. Entramos unos metros en la cueva, pero conforme íbamos entrando más y más, la luz de nuestras antorchas no era suficiente para alumbrar. Es como si ese lugar se tragara toda la luz, así que decidimos salir. Esa pobre mujer nunca más volvió a ver a su esposo, y el asunto quedó como una historia de terror. Después de que mi tío me contara esto, me di cuenta. Yo fui el único que encontró a ese hombre. Era lo que estaba sacando de la cueva. Era él, y no el oro que veía. Le pregunté a mi tío cómo sabía que estaba ahí, cómo se había dado cuenta. Él me dijo que volvió por unas cosas a la bodega y la encontró abierta. Algo andaba mal. Vio que faltaba la cuerda, así que pensó en lo peor. Este niño, con lo que le dije en la tarde sobre el dinero que necesita, quiere ir a buscarlo a la cueva. Me subí a mi caballo y me apuré a llegar a la cueva. Fue donde te vi arrastrándote a la salida, pero sobre esa criatura que dices, yo no vi nada. No quise pensar más, estaba agotado. Mi tío me dijo que me quedara. En la mañana pasaríamos a mi casa para avisarle a mi madre y que no se preocupara por mí. De paso también iríamos por la cuerda, ya que era necesaria para las labores diarias. Al día siguiente, a plena luz de la mañana, fuimos a la cueva. Esa idea me desagradaba por completo, pero me sentía más tranquilo con la luz del día tocando todas esas montañas y estando acompañado por mi tío. Cuando llegamos al lugar, algo nos sorprendió. La cuerda estaba colocada perfectamente en su carrete. Es como si nunca lo hubiera utilizado. Mi tío me volteó a ver y me dijo, toma la cuerda y vámonos. Cuando tomé el carrete, algo se cayó del suelo. Eran un par de monedas de oro. Cayeron encima de los costales que había llevado el día anterior. Los costales estaban debajo de la cuerda. Mi impresión y mi miedo fue más cuando vi un costal. Estaba manchado de sangre. No podía creerlo. Ese era el costal de donde salió ese hombre, mutilado, atormentado, que me estaba pidiendo ayuda. Mi tío me miró asombrado. Tomé las monedas y las aventé lo más fuerte que pude adentro de la cueva, y los costales los dejé ahí. No quería saber nada más. Tomamos la cuerda y nos fuimos de ahí.
Nunca más volvería a ese lugar, ni por todo el oro del mundo.